Máquinas eléctricas. Diferentes formas de arranque. Arranque directo por arrancador motor. Arranque estrella triángulo tradicional. Arranque estrella triángulo con arrancador específico. Inversor tradicional con 2 contactores. Arranque directo por tesis U. Inversor por tesis U. Arrancador electrónico. Vamos a ver en el siguiente vídeo, y como complemento a los textos expuestos en el curso, algunas de las diferentes formas de arranque de motores, las cuales se muestran en pantalla. Para ello, nos ayudaremos de un panel didáctico de prácticas y de los distintos accionamientos necesarios para el desarrollo de las diferentes formas de arranque propuestas. El panel didáctico de prácticas está constituido por los siguientes elementos: una plataforma en la que alojar los distintos componentes de la práctica y que dispone constructivamente y de origen de una toma trifásica con neutro y tierra por donde alimentar el panel, una caja de accionamientos de conexión con interruptor seleccionador tripolar con neutro y protección magnetotérmica, interruptor de protección diferencial para la línea trifásica, interruptor seleccionador monofásico con protección magnetotérmica, interruptor de protección diferencial para la línea monofásica, pilotos indicadores de la presencia de corriente a la salida de los accionamientos citados anteriormente, una caja de accionamientos de control con un selector de 3 posiciones, 2 más 0, un piloto verde, un piloto rojo, una seta de emergencia, un pulsador verde, un pulsador amarillo, un pulsador blanco, un pulsador rojo, un bornero con grupo de bornas para la alimentación trifásica de los accionamientos y/o motores utilizados en las prácticas, RST más neutro más tierra, grupo de bornas para la alimentación monofásica de los accionamientos y/o motores utilizados en las prácticas, R más neutro, grupo de bornas con las salidas de los accionamientos de la caja, selector, pilotos, seta y pulsadores, 2 perfiles DIN para la sujeción de los distintos accionamientos, grupo de bornas carentes de potencial para facilitar los conexionados. Procedamos seguidamente a la práctica de arranque directo por arrancador motor. Primero, y muy importante, comprobemos que todos los interruptores del panel didáctico están en posición de abiertos, desconectados. Los pilotos de la caja de accionamientos de conexión deberán estar apagados y el motor está en conexión triángulo, 380 voltios. Segundo, conectemos la línea trifásica a la toma del panel. Tercero, conectemos las 3 fases RST desde la salida de las bornas correspondientes a la entrada del arrancador motor. Cuarto, conectemos la salida del arrancador motor a los cables de conexión del motor. Y por último, accionemos el interruptor seleccionador trifásico de la caja de accionamientos de conexión y comprobemos cómo el motor arranca. Veamos a continuación el arranque estrella triángulo tradicional, es decir, constituido por un arrancador motor, un temporizador y 3 contactores. Para ello, además de los elementos que aparecen en el carril DIN, el arrancador motor, el temporizador y los contactores, utilizaremos de la caja de accionamientos de control el selector. Procedemos a la conexión del circuito de potencia. Primero, y muy importante, habremos comprobado que todos los interruptores del panel didáctico están en posición de abiertos, desconectados. Los pilotos de la caja de accionamientos de conexión deberán estar apagados. A continuación, hemos conectado las 3 fases RST desde la salida de las bornas correspondientes a las entradas del arrancador motor. Las salidas del arrancador motor a la entrada de uno de los 2 contactores. Y sucesivamente hemos procedido al resto del conexionado de potencia hasta llegar a la alimentación del motor. Procedamos a continuación a la conexión del circuito de control. Una vez finalizado el conexionado, observemos el funcionamiento. Accionamos el selector y el motor arranca en estrella, es decir, a 220 voltios. Transcurrido el tiempo programado de temporización, entra la conexión definitiva o en triángulo a 380 voltios. Finalmente, procedemos al parado
Inversor tradicional con 2 contactores. Como ya hemos comprobado a lo largo del curso, la inversión de sentido de giro de un motor de corriente alterna se consigue por la inversión de 2 de las fases de la alimentación del motor, efecto que se consigue por la participación de 2 contactores. Observemos, tras el conexionado, su funcionamiento. Accionamos el pulsador blanco y el motor gira a derechas. Y cuando accionamos el pulsador amarillo, gira a izquierdas. Arranque directo por Tesis U. Las nuevas tecnologías, representadas en nuestro ejemplo por el arrancador Tesis U, nos han permitido minimizar la instalación al tiempo que simplificar el conexionado, gracias a las conexiones rápidas, así como reducir sensiblemente los niveles de stock necesarios y el mantenimiento. Observemos, tras el conexionado, su funcionamiento. Inversor por Tesis U. A diferencia del caso anterior, en el que habíamos observado la inversión tradicional con 2 contactores, la incorporación del arrancador inversor Tesis U simplifica, de igual forma que comentábamos en el caso del arrancador, la instalación, gracias a las conexiones rápidas, así como la reducción de los niveles de stock necesarios y el mantenimiento. Observemos su funcionamiento. Arrancador electrónico. La incorporación de la electrónica nos ha permitido conseguir arranques mucho menos agresivos, disminución de las intensidades de arranque, supresión de los golpes de arranque y posibilidad de arrancar con una determinada rampa. Veamos su funcionamiento.